Mi compañero de trabajo filtró mis comentarios privados sobre la gerencia, y ahora tengo que ser su referencia laboral cada vez que busca mejor empleo, mientras yo sigo estancado en la misma posición desde hace 8 años. Hola a todos, nunca pensé que estaría contando esto en Reddit, pero necesito desahogarme en algún lugar donde nadie me conozca. Esta historia es larga, así que prepárense. Tengo 34 años y trabajo en la misma empresa de tamaño medio desde hace 8 años, siempre en el mismo puesto, 8 malditos años. No soy precisamente el alma de las fiestas, prefiero mantenerme al margen de los chismes de oficina y las salidas después del trabajo. No es que me desagraden mis compañeros, simplemente valoro mi privacidad y mi tiempo. Entre toda la fauna laboral, había un tipo llamado Julián, de 28 años. El típico chico carismático que todos adoran. Siempre sonriente, siempre rodeado de gente, siempre consiguiendo lo que quiere con una sonrisa y un comentario ingenioso. A pesar de nuestras diferencias, desarrollamos una especie de amistad. Él me buscaba para pedirme consejos sobre cómo manejar situaciones complicadas o para quejarse de algún jefe. Yo le escuchaba, le daba mi opinión sincera y seguíamos con nuestras vidas. Era lo más parecido a un amigo que tenía en ese ambiente. Un día, durante el almuerzo, estábamos solos en la sala de descanso. Venía de una reunión particularmente frustrante donde, una vez más, me habían pasado por alto para un ascenso que claramente merecía. La rabia me consumía y Julián preguntó qué me pasaba. Cometí el error de confiar en él. ¿Quieres saber qué me pasa? Estoy harto de Rodrigo y su incompetencia disfrazada de liderazgo. El tipo no distinguiría una hoja de cálculo de un papel higiénico si no tuviera a Mónica corrigiéndole cada error. Y ni hablemos de Fernando, que consiguió su puesto solo porque es cuñado del director general. 8 años rompiéndome la espalda para que estos mediocres cobren el triple que yo por hacer la mitad del trabajo. Seguí así por casi 20 minutos, soltando toda la bilis acumulada. Nombres, situaciones específicas, incluso imité las voces de algunos gerentes. Julián asentía, me daba la razón, incluso añadía algún comentario para alimentar mi desahogo. Cuando terminé, me sentí liberado. Julián me palmeó el hombro, me dijo que tenía toda la razón y volvimos al trabajo. Un mes después recibí un correo de recursos humanos. Querían verme para discutir ciertos asuntos relacionados con el ambiente laboral. Mi estómago se retorció, pero no podía imaginar el motivo. Entré a la sala de reuniones pensando que sería algo rutinario. La directora de RRHH y mi jefe directo me esperaban con caras serias. Sobre la mesa, impreso, había un correo anónimo donde se detallaban, punto por punto, todos mis comentarios del almuerzo con Julián. Palabra por palabra, como si alguien hubiera grabado toda la conversación. Entendemos que todos tenemos días difíciles, dijo la directora, pero estas acusaciones son graves y podrían considerarse difamación. Sin embargo, al no tener pruebas concretas de quién lo dijo exactamente, solo queríamos hacerte saber que estamos al tanto de estos rumores y esperamos profesionalismo de todos nuestros empleados. La reunión duró menos de 10 minutos, pero salí de ahí sintiendo que había envejecido 10 años. Mi jefe ni me miró a los ojos. Nadie mencionó despidos o sanciones, pero el mensaje estaba claro, estaba marcado. A la semana siguiente recibí una llamada. Era una reclutadora de una empresa importante, preguntándome por Julián. Nos ha dado su nombre como referencia laboral y quisiéramos saber su opinión sobre su desempeño y aptitudes profesionales. Me quedé helado. No sabía qué decir. Por mi cabeza pasaron 1000 escenarios, desde hundir a Julián hasta elogiarlo. Terminé dando una respuesta neutra, profesional, sin comprometerme demasiado. Esa noche no pude dormir. La traición de Julián me quemaba por dentro. Él había filtrado mis comentarios, estaba seguro, y ahora, con el descaro absoluto, me ponía como su referencia laboral. La rabia dio paso a algo más oscuro, una determinación fría y calculada. Las llamadas siguieron llegando. Una empresa tras otra, todas interesadas en contratar a Julián. Y todas querían hablar conmigo. Al principio traté de ser profesional, pero con cada llamada mi estrategia fue evolucionando. Comencé a usar frases ambiguas, pequeñas bombas de tiempo plantadas con precisión quirúrgica. Julián tiene un don especial para las relaciones interpersonales. Sabe exactamente qué decir y a quién decírselo para conseguir lo que quiere. Su lealtad está fuera de duda, siempre y cuando sus intereses personales estén alineados con los de la empresa.
Es extremadamente competente manejando información sensible. De hecho, tiene un talento natural para saber qué hacer con ella. Cada frase era técnicamente cierta, pero sembrada con la suficiente ambigüedad para levantar sospechas. O eso creía yo. Para mi sorpresa y horror, Julián consiguió un puesto increíble en una multinacional prestigiosa. El día antes de irse, se acercó a mi escritorio con una sonrisa radiante. Oye, quería agradecerte personalmente. Los de recursos humanos me dijeron que tus recomendaciones fueron decisivas. Siempre les dije que tu opinión era la única que realmente importaba aquí. Me quedé mudo, forzando una sonrisa mientras lo veía alejarse. Sentí que me habían estafado nuevamente. Mis intentos de sabotaje sutil habían fracasado miserablemente. O tal vez, pensé con amargura, eran tan sutiles que nadie los había captado. Los meses pasaron. Mi situación en la empresa seguía igual. Estancado, invisible, con la etiqueta del problemático pegada en la frente aunque nadie lo dijera abiertamente. Cada día era un recordatorio de mi fracaso y de la traición de Julián. 2 años después, los rumores comenzaron a circular. Nuestra empresa iba a ser adquirida. Nadie sabía los detalles, pero el miedo a los recortes de personal se sentía en el aire. Una mañana se convocó a una reunión general. El director general anunció que efectivamente habíamos sido comprados por otra compañía más grande, pero que esto representaba una oportunidad de crecimiento. Y entonces lo vi. Detrás del director general, con un traje impecable y su sonrisa de siempre, estaba Julián. Era parte del equipo de transición de la empresa compradora. Mi sangre se heló. Después de la reunión, Julián me buscó. Me invitó a tomar un café como en los viejos tiempos. Con una mezcla de curiosidad y recelo, acepté. Tengo una propuesta para ti, dijo sin rodeos. Te quiero en mi equipo, gerente de proyectos especiales. Es el ascenso que mereces desde hace años. ¿Por qué yo? Pregunté desconfiado. Porque te conozco, sé de lo que eres capaz. Y porque me lo debes después de todas esas recomendaciones. Acepté el puesto, convencido de que el universo me estaba dando una segunda oportunidad, una lección sobre el karma y el perdón. Trabajé duro, me adapté al nuevo rol, incluso comencé a disfrutarlo. Por primera vez en años, sentía que mi carrera avanzaba. Hasta que un día, buscando unos archivos antiguos en el servidor, encontré algo que no debería haber visto. Una carpeta con correos respaldados del antiguo departamento de RRHH. Y ahí estaba, el correo anónimo original sobre mis comentarios, pero no era anónimo en el sistema. El remitente era claramente visible. Julián, mi mundo se desmoronó. Todo había sido una elaborada manipulación. Julián me había usado desde el principio. Se había ganado mi confianza, me había provocado para que hablara mal de la gerencia, y luego había filtrado todo para quemarme dentro de la empresa. Mientras yo quedaba marcado, él se posicionaba como el empleado leal y competente. Y yo, como un idiota, le había servido de referencia una y otra vez, ayudándolo a escalar mientras yo me hundía. La rabia me invadió, pero esta vez no fue un arrebato emocional. Fue algo frío, calculado. Tenía acceso a sistemas que antes ni soñaba, y ahora era yo quien tenía un plan. Durante las siguientes semanas, usando mi nuevo puesto y accesos, comencé a enviar discretas consultas a empresas de la competencia. No como yo mismo, sino como Julián. Creé un perfil de él como alguien que filtraba información confidencial, que traicionaba a sus superiores, que usaba información privilegiada para su beneficio personal. Todo respaldado con pequeños fragmentos de evidencia manipulada. No pasó mucho tiempo antes de que los rumores llegaran a oídos de la dirección. Julián comenzó a ser excluido de reuniones importantes. La confianza en él se erosionaba día a día. 6 meses después, fue apartado de su cargo por pérdida de confianza. La razón oficial: preocupaciones sobre la gestión de información confidencial. El día que Julián abandonó la empresa, lo observé desde mi oficina. Nuestras miradas se cruzaron por un instante. No había rabia en sus ojos, solo una especie de reconocimiento, como si finalmente me viera de verdad. Yo no sentí el triunfo que esperaba. Solo un vacío extraño y la certeza de que ambos nos habíamos convertido en versiones retorcidas de nosotros mismos. Esa tarde, por primera vez en 8 años, sonreí al salir del trabajo. No porque estuviera feliz, sino porque finalmente había aprendido a jugar el juego. Actualización 1. Ha pasado 1 año desde que Julián fue despedido y tomé su puesto. Debería sentirme realizado, pero la verdad es que vivo en una constante paranoia. Nadie confía realmente en mí.
Mis subordinados sonríen pero guardan distancia, mis pares mantienen las conversaciones estrictamente profesionales, y mis superiores me observan como si esperaran que cometa un error. La venganza resultó ser un plato que se sirve frío, pero también amargo. Hace unas semanas, un compañero me envió un enlace por chat. ¿Has visto esto? Era un canal de YouTube llamado Confesiones Corporativas, donde un tal experto en supervivencia laboral contaba historias anónimas de ambientes tóxicos de trabajo. El presentador era Julián. No usaba su apellido real y tenía el pelo diferente, pero era inconfundiblemente él. Hablaba con esa misma confianza carismática, esa sonrisa que inspira complicidad. Sus videos tenían miles de visitas y comentarios de personas que se identificaban con las historias reales que contaba. Revisé sus videos anteriores, la mayoría eran genéricos, pero entonces encontré uno titulado «Cómo destruí la carrera de mi mentor y terminé pagando el precio». Mi sangre se heló. Durante 15 minutos, Julián narraba, con detalles ligeramente modificados pero inconfundibles, toda nuestra historia, desde nuestras primeras interacciones hasta su caída final. Solo que en su versión, yo era un manipulador que lo había utilizado para ascender y luego lo había traicionado. El video se viralizó. 300.000 reproducciones en 2 semanas. Los comentarios estaban llenos de odio hacia el villano de la historia, yo, y de apoyo hacia Julián, el sobreviviente que había tenido el valor de compartir su experiencia. Lo peor no fue el video en sí, sino lo que vino después. Notaba miradas en la oficina, conversaciones que se detenían cuando yo entraba. Nadie mencionaba el video directamente, pero era evidente que varios colegas habían conectado los puntos. Entré en pánico. Contraté a un actor parecido a Julián y creé mi propio canal falso donde este impostor contaba la verdadera historia y quedaba como un imbécil manipulador. Gasté una pequeña fortuna en promoción para que apareciera como recomendado junto a los videos del verdadero Julián. Funcionó por un tiempo. Las visitas subían, la gente comenzaba a dudar de la versión de Julián. Hasta que un día, apareció un comentario con capturas de pantalla que demostraban que mi canal era falso. El comentarista había investigado al actor y encontrado su perfil profesional donde mencionaba el trabajo. En cuestión de horas, mi canal fue denunciado y eliminado. La humillación fue total. No solo había fracasado, sino que había confirmado indirectamente que la historia de Julián era cierta. Mi credibilidad, ya frágil, se desmoronó por completo. Ahora paso los días mirando por encima del hombro, esperando el momento en que alguien en la dirección me llame para mostrarme la puerta. He creado un monstruo mediático y no tengo idea de cómo detenerlo. Actualización 2. Han pasado 3 años desde mi último post. Mucho ha cambiado. Como era de esperar, eventualmente fui invitado a buscar nuevas oportunidades en la empresa. La versión oficial fue una reestructuración departamental, pero todos sabíamos la verdad. Me convertí en freelance, viviendo de proyectos esporádicos y contratos temporales. Mi reputación me precedía. Nadie decía nada directamente, pero los rumores son como virus, se propagan silenciosamente y son casi imposibles de erradicar una vez que se instalan. Hace 2 meses recibí un correo electrónico que me dejó perplejo. Una startup prometedora buscaba un consultor con exactamente mi perfil para un proyecto de 6 meses, bien remunerado. Parecía demasiado bueno para ser verdad, pero estaba en posición de rechazar oportunidades. La entrevista fue en un coworking moderno en el centro de la ciudad. Llegué temprano, nervioso pero preparado. Me hicieron esperar en una sala de reuniones con paredes de cristal. Y entonces lo vi entrar, Julián. Más delgado, con barba cuidada y gafas de diseñador, pero indudablemente él. Mi primer instinto fue levantarme y marcharme. Pero antes de que pudiera hacerlo, entró con una sonrisa extendiendo su mano. «Qué bueno verte de nuevo», dijo con naturalidad, como si fuéramos viejos amigos que se reencuentran después de unas vacaciones. «¿Qué es esto, Julián? Otra de tus trampas». No, es una oportunidad para ambos». Se sentó frente a mí. «Soy uno de los socios fundadores de esta startup. Necesitamos alguien con tu experiencia y conocimiento». «¿Por qué yo? Después de todo lo que pasó». «Precisamente por eso. Nadie conoce mejor que tú cómo funcionan realmente las dinámicas corporativas. Además, creo que ambos hemos aprendido valiosas lecciones». Hizo una pausa. «El pasado es el pasado, esto es solo negocios». La oferta era tentadora. Un salario que duplicaba lo que estaba ganando como freelance, horario flexible, posibilidad de trabajo remoto.
pero sobre todo la oportunidad de estabilizarme nuevamente. Acepté con recelo. Durante las primeras semanas, esperaba constantemente que cayera el otro zapato. Pero Julián se comportaba con profesionalismo absoluto. Me presentó al equipo como uno de los mentores que más influyeron en mi carrera. Me asignó proyectos interesantes y valoraba públicamente mis aportaciones. Comencé a bajar la guardia. Quizás realmente había madurado. Quizás yo también debería dejar atrás el rencor y aceptar esta segunda oportunidad. Todo cambió hace una semana. Me quedé trabajando hasta tarde en la oficina, casi todos se habían ido. Necesitaba un cargador para mi laptop y recordé haber visto uno en la sala de edición. La startup tiene un pequeño estudio para crear contenido promocional. La puerta estaba entreabierta. Al entrar, vi en las pantallas algo que me dejó paralizado. Era yo en distintas tomas, trabajando, hablando en reuniones, incluso comiendo solo en la cafetería. En otra pantalla había un guión titulado Redención o Venganza. El experimento social definitivo. Era el esquema de un documental donde Julián exploraba la psicología del perdón y la venganza en ambientes laborales. Y yo era uno de los sujetos principales. Todo había sido planificado desde el principio. Las cámaras de seguridad, los micrófonos en las salas de reuniones, las conversaciones casuales. Todo estaba siendo grabado y editado para su maldito documental. Yo era el único que no lo sabía. Esa noche copié todos los archivos que pude en un disco duro. Evidencia. Aunque todavía no sé qué hacer con ella. Denunciarlo podría exponerme aún más. Confrontarlo directamente sería darle exactamente lo que quiere, un clímax dramático para su historia. Sigo yendo a trabajar, fingiendo que no sé nada. Julián continúa tratándome con esa falsa camaradería que ahora me revuelve el estómago. Estoy atrapado en un juego perverso donde cada movimiento, incluso la inacción, parece beneficiarlo a él. A veces me pregunto si todo esto comenzó realmente con aquella conversación durante el almuerzo, o si Julián ya me tenía en la mira desde antes. ¿Soy realmente la víctima de su manipulación, o solo otro eslabón en una cadena de eventos que yo mismo ayudé a crear? Actualización 3. 6 años han pasado desde mi último post. Julián se ha convertido en lo que siempre aspiró a ser, una celebridad del mundo corporativo. Su documental, Redención o Venganza, ganó premios en festivales independientes y le abrió puertas en el circuito de conferencias. Tiene un podcast exitoso, ha publicado 2 libros sobre inteligencia relacional en entornos laborales, y su startup fue adquirida por una empresa de medios por una suma que me provoca náuseas solo de pensarla. Yo, por mi parte, sobrevivo. Después de descubrir que era parte de su experimento, renuncié silenciosamente. No hice escándalo, no lo confronté. Simplemente desaparecí. Cambié de número, de correo, incluso me mudé de ciudad. Trabajo como consultor independiente para pequeñas empresas que nunca han oído hablar de Julián ni de mí. Vivo solo, en un apartamento modesto pero tranquilo. He encontrado cierta paz en el anonimato. O eso creía hasta hace 3 días, cuando recibí una llamada de un número desconocido. Hablo con mi nombre. ¿Quién es? Soy Martín García, del periódico El Observador. Estoy escribiendo un perfil sobre Julián apellido y su trayectoria. Su nombre aparece frecuentemente en nuestras investigaciones. Mi estómago se contrajo, no tengo nada que comentar sobre él. Entiendo su reticencia, pero me gustaría verificar algo. Hay un artículo circulando en redes que sugiere que usted orquestó una campaña deliberada para destruir la reputación de Julián en su antigua empresa. ¿Puede comentar al respecto? Me quedé helado. El pasado que tan desesperadamente había intentado enterrar resurgía como un cadáver mal sepultado. Eso es completamente falso, respondí con una calma que no sentía. No sé de qué artículo habla, pero le sugiero que verifique mejor sus fuentes. El artículo incluye capturas de correos electrónicos enviados desde su cuenta corporativa a varias empresas haciéndose pasar por Julián. Confirma que esos correos son falsificados. No voy a dignificar esas acusaciones con una respuesta. Buenos días. Colgué temblando. ¿Cómo era posible? Esos correos los había enviado desde una cuenta anónima, no desde mi correo corporativo. A menos que nunca hubiera sido tan discreto como pensaba. O peor, que alguien hubiera fabricado evidencia en mi contra. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto. Gracias por cubrirme. Otra vez. Siempre has sido mi mejor referencia. Me quedé mirando la pantalla, paralizado. ¿Cubrirlo? ¿De qué estaba hablando?
Después de varias horas investigando, encontré el artículo. Era una pieza anónima en un blog de tecnología, detallando cómo Julián había manipulado evidencia para hacer parecer que yo lo había saboteado, cuando en realidad había sido él quien orquestó toda su caída para después resurgir como víctima. El artículo incluía lo que parecían ser pruebas contundentes, capturas de pantalla, testimonios anónimos, fechas y eventos que solo alguien involucrado podría conocer. La verdad, por fin, estaba saliendo a la luz, pero no por mí. Alguien más había decidido exponer a Julián. Mientras procesaba esta información, recibí otro mensaje. La verdad nunca se queda enterrada para siempre, ¿verdad? Nos vemos pronto, viejo amigo. Necesito una última referencia. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era esto una amenaza o una extraña invitación? Esa misma noche abrí mi laptop. En mi escritorio hay un archivo que he estado escribiendo durante años. No es un diario ni un simple registro de eventos. Es un manual detallado, basado en mi experiencia personal, sobre cómo las personas como Julián operan, manipulan y destruyen. Lo titulé inicialmente como Catarsis, el arte de ser referencia, cómo destruir a una persona desde adentro. Nunca tuve intención de publicarlo. Era mi terapia personal, mi forma de procesar todo lo sucedido. Pero ahora, mirándolo, me pregunto si quizás hay un propósito mayor. El periodista me ha vuelto a llamar. Quiere una entrevista formal. Dice que tiene más informantes dispuestos a hablar sobre Julián, personas que han experimentado sus manipulaciones de primera mano. Tal vez ha llegado el momento de convertirme en la última referencia de Julián, la única que realmente importa, la verdadera.